Bueno, pues ahora pasamos a la última parte, ¿no? Yo invitaría a la arquitecta, a Guadalupe Peñuñuri, a Citlali Sierra y, el doctor Francisco Lara Valencia, que nos acompaña por Zoom, y bueno, desde luego a la doctora Luisa María Gutiérrez, que va a ser la moderadora de esta mesa, ¿no? Bueno, no sé, ¿nos escuchas, Francisco? Sí, los escucho muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces la doctora Luisa María Gutiérrez va a hacer ya las presentaciones, todo, y le cedo la estafeta. Ok, damos inicio a lo que es este panel internacional sobre infraestructura verde en clima cálido seco, y tenemos aquí en el panel al doctor Francisco Lara Valencia, a la arquitecta Guadalupe Peñuñuri Soto y a Citlali Sierra. Ahorita voy a hacer una presentación de su experiencia en este tema, y tenemos primeramente, ahora sí que por estar en línea, el maestro Francisco Lara Valencia. Es profesor asociado de la Escuela de Estudios Transfronterizos y académico de la frontera suroeste de la Universidad Estatal de Arizona, así como académico de la Escuela de Ciencias Geográficas y Planificación Urbana de la Universidad Estatal de Arizona. Obtuvo su doctorado en Planificación Urbana en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y realizó estudios de grado y posgrado en México. Ha dado conferencias en México y Estados Unidos, donde impartió cursos sobre planificación de uso de suelo urbano, economía urbana, planificación ambiental y métodos de investigación para planificadores. Las principales áreas de investigación del profesor Lara Valencia incluyen la vulnerabilidad socioambiental, la salud urbana, el desarrollo regional, la planificación binacional y el papel de las redes comunitarias en el desarrollo sostenible. Su investigación se centra en cuestiones de equidad y eficiencia en la formulación de políticas y la planificación a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Sea bienvenido, maestro Francisco Lara, a este panel. Ahora bien, presentamos a la arquitecta María Guadalupe Peñuñuri Soto. Es arquitecta urbanista, actualmente directora de RPS Sociedad Creativa, directora general de Implant en nuestra ciudad de Hermosillo de 2012 a 2021, cofundadora de Espacios Arquitectura y Desarrollos SC de 90 a 2012. Es especialista en planeación estratégica urbana, ha sido catedrática del Tecnológico de Monterrey, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hermosillo y de la Asociación Mexicana de Implanes. Su desempeño profesional ha sido en el área de diseño arquitectónico, construcción, urbanismo y planeación estratégica. Ha diseñado y construido proyectos arquitectónicos, urbanos, proyectos turísticos inmobiliarios, proyectos urbanos estratégicos, planes municipales de desarrollo, programas de desarrollo urbano de movilidad sostenible y de acción climática. Asimismo, ha coordinado el primer manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para municipios mexicanos y la paleta vegetal de Hermosillo. Es ponente habitual en foros internacionales de Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Eslovenia, Suiza, Italia y China. Bienvenido sea aquí la arquitecta Guadalupe Peñuñuri. También tenemos a Citlali Sierra Gutiérrez. Es mexicana, residente en Hermosillo, Sonora. Tiene contador como profesión, haciendo marketing por diversión y activista de convicción. Actualmente presta servicios de marketing digital, asesoría administrativa a negocios, promotoría de venta directa y telemarketing como promotora de servicios inmobiliarios. Es miembro de la Red de Infraestructura Verde y Ciudades y subcoordinadora de la región norte Jardines Polinizadores. Desde hace 5 años forma parte de Caminantes de Desierto, asociación civil, lo que le ha permitido capacitarse y aprender y aplicar diferentes técnicas de restauración de ecosistemas. Trabaja constantemente en el área natural protegida Parque Central del Cerro Johnson y creación del bosque urbano en Panteón Yáñez. Está particularmente
interesada en la capacitación a niños y jóvenes en temas de medio ambiental, para que se considere una forma transversal en su educación, ya que será la forma en que se tome conciencia de esta gran problemática que tienen las ciudades. Sean pues bienvenidos estos invitados a este panel y comenzaremos con una pregunta que van a tener oportunidad de expresar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que se hace a los integrantes es: ¿cuál es la experiencia sobre la infraestructura verde? Comenzamos con Citlali. Bueno, como pudieron escuchar, pues mi formación no es en la parte de arquitectura, ni ecología, ni biología, pero he tenido la experiencia desde hace 5 años y pues esto demuestra que cualquier persona se puede involucrar en estos temas. Desde hace 5 años participando con Caminantes del Desierto y específicamente en Cerro Johnson, que por eso es que en esta ocasión estoy en esta mesa, porque los trabajos que acabamos de ver pues fueron precisamente desarrollados en el área del Cerro Johnson. Ahí hemos estado interviniendo con algunas técnicas de restauración precisamente en el cerro, en este caso con gaviones, que por aquí alguien ya presentó esa técnica de infraestructura verde. Entonces, los que hicieron el recorrido pues los pudieron ver por ahí. Y definitivamente le hace falta todavía mucha intervención de infraestructura verde al Cerro Johnson, porque estuvo muy abandonado por mucho tiempo y, como bien mencionaron, tiene toda una franja en la falda de viviendas habitacionales, lo cual pues lo hace todavía más incluso peligroso, ¿no? Entonces sí se tiene que seguir haciendo estas intervenciones. Esa ha sido mi experiencia en lo que tiene que ver con infraestructura verde. Y en el tema de ahorita que estamos interviniendo también el Panteón Yáñez, también se están haciendo algún tipo de trabajos ahí. Hemos hecho algunos trabajos de cuencas también en camellones, en un jardín de lluvia, etcétera. Entonces esa ha sido mi experiencia. Ahora pasamos con la arquitecta Peñuiri. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia inicialmente como en mi formación de arquitecta jamás escuché la palabra infraestructura verde. En realidad es un término muy reciente, pero además de esto, creo que se da muy poca importancia. Bueno, Luisa y yo fuimos condiscípulas de la universidad, no digo qué año porque nos van a sacar cuentas, pero ya hace algunos años. Del siglo XXI para atrás. Entonces, se daba poca importancia y se le consideraba, eso sí, el paisajismo, ¿no? Pero era casi como que una especialidad aparte, no tan directa como el arquitecto. El arquitecto no tenía la obligación de tener esos conocimientos y hoy se ve como algo indispensable en la práctica profesional. Mi primera experiencia fue con algunos ejemplos que se hicieron en Estados Unidos y en Europa sobre sistemas de drenajes pluviales sustentables, en donde ya se utilizaba la vegetación. Cuando vi esto, me pareció a mí, la verdad, genial esta posibilidad. Y después, en el 2013, tuve la suerte de ser invitada por el NatBank, por el Banco de Desarrollo de América del Norte, grandes impulsores de la infraestructura verde, al primer foro de infraestructura verde que se hizo en México y que fue en Ciudad Juárez. Y cuando vi todas las experiencias de lo que se estaba haciendo, no solamente en ciudades como Nueva York, como Portland, que las vemos muy lejanas, sino lo que se estaba haciendo en nuestra vecina ciudad de Tucson, dije yo, bueno, si ellos lo están haciendo, ¿por qué no en Hermosillo? Habrá unos cuantos dólares de diferencia, pero fuera de eso es el mismo clima, vegetación, etcétera. Entonces, desde entonces, yo hablé con la que era en ese entonces directora de la COSEF, que es la parte de NatBank que estaba manejando esto, y le dije, yo quiero llevar esto a Hermosillo, no sé cómo le vamos a hacer. Entonces, hubo un segundo foro que se hizo ya en Tucson, en donde también ya vimos de viva voz lo que se estaba haciendo allá. Y entonces yo comenté con las personas de NatBank, es imperativo que en México se conozca esto y se adopte como una norma inclusive, pero había un gran problema. La palabra apenas era conocida y cuando hablabas de infraestructura verde, incluso hasta hoy en día, piensas que es sembrar árboles.
lo cual es un componente importantísimo, pero es solo un componente de la infraestructura verde. Había que hacer algún manual, algo que tanto a los especialistas como a cualquier otra persona, ciudadano interesado, le dijera cómo había que hacer esas técnicas, porque son técnicas que son, pueden ser incluso casi de ingeniería, ¿no? Entonces, fue ahí donde ellos lanzaron después un concurso para hacer el manual de lineamiento de diseño de infraestructura verde para ciudades mexicanas, y tuvimos la suerte en Implan pues de ganar ese concurso. Concursamos y ganamos, y fue por eso que aquí en Hermosillo se hizo este manual. Y el manual que era, tú me dices si me voy pasando en tiempo, el manual que era un gran avance, fue el primer paso, y esto se hizo en el 2017. Lo único que vimos es que era una colección de muy buenas intenciones, que muchos estaban siguiendo, pero que muchos lo veían como, si quiero lo uso, si no, yo sigo plantando mis plantitas de Culiacán y de Michoacán que me compro, ¿verdad? Entonces, vimos que era necesario hacer una norma técnica de infraestructura verde para la ciudad, en donde se obligara, además de utilizar las plantas de la paleta vegetal, a utilizar esas técnicas para infiltrar agua de lluvia y para que fueran un componente más de nuestro espacio público, pero de manera obligatoria, ¿no? Entonces, ese fue un gran avance. Hasta hoy en día Hermosillo es la única ciudad en México que lo tiene, estamos muy orgullosos de eso, y ya se está aplicando, es obligatorio. Si ustedes quieren sacar una licencia de construcción de una edificación comercial o industrial o un fraccionamiento, necesitan un dictamen de infraestructura verde que les va a dar el Implan. Entonces, de esta manera se logró, ahora sí, que con el garrote y la zanahoria, el manual fue la zanahoria, la infraestructura, la norma técnica quizá fue el garrote, pero que creo que está ya empezando a dar resultados en nuestra ciudad. Y bueno, lo último que hicimos en 2020 fue precisamente la paleta vegetal, porque era necesario que conociéramos cuáles son las únicas especies que son permitidas en el espacio público. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos con el maestro Lara, su experiencia en infraestructura verde, por favor. Muchas gracias. Pues realmente es un honor estar aquí con personas que han estado involucradas en forma tan directa y efectiva en la promoción del concepto de infraestructura verde en Sonora y en México. Mi experiencia con infraestructura verde empezó en 2008 en forma directa, precisamente a través de un financiamiento que la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Cooperación Ecológica de la Frontera nos proveyó para atender los problemas de inundaciones y de contaminación de agua en la ciudad de Nogales, Sonora. El proyecto básicamente estaba enfocado a identificar formas costo efectivas de resolver el problema de inundaciones y contaminación de aguas en ambos nogales, y en la búsqueda de esas alternativas nos topamos con el concepto de infraestructura verde en sus distintas modalidades, porque como explicaban hace un momento, es un concepto que ha estado circulando en la academia y en el campo de la gestión ambiental urbana por mucho tiempo y de muchas maneras, y decidimos adoptarlo como parte de las recomendaciones que haríamos tanto a la Frontera 2022 en ese tiempo, y a la Comisión de Cooperación Ecológica de la Frontera, y eventualmente a la ciudad de Nogales, Sonora, para atender estos problemas. El enfoque que nosotros usamos en ese momento fue un enfoque de escala urbana, es decir, no nos preocupaba tanto el tener una intervención aquí o allá, sino que la idea era generar un plan que pudiera atender en forma sistémica los problemas de inundación y calidad del agua utilizando infraestructura verde. Y como bien se decía, no solamente se trataba de plantar árboles, sino de utilizar los distintos estrategias y herramientas de la infraestructura verde para atender estos problemas. Acabamos proponiendo una red de infraestructura verde para la ciudad de Nogales, Sonora, que resolvía simultáneamente el tema de inundaciones, el tema de calidad, y también
generaba oportunidades de espacios verdes para la población local y que atendía directamente un problema muy severo de Nogales, Sonora, que es el déficit de áreas verdes que afectan a la ciudad. Más recientemente, en 2019, el NatBank y la Agencia de Protección Ambiental nos otorgó un financiamiento adicional y desarrollamos un proyecto de asistencia técnica similar a lo que habíamos hecho en 2008-2009, esta vez con la diferencia de que el enfoque de nuestro proyecto ya no era exclusivamente en un lado de la frontera, sino que era una propuesta que abarcaba los dos Nogales. Entonces el reto para nosotros era desarrollar un sistema que permitiera plantear el diseño y la implementación de una red de infraestructura verde binacional para ambos Nogales. La doctora Zúñiga de la Universidad de Arizona estuvo involucrada, el arquitecto Gabriel Díaz Montemayor estuvo involucrado, gente del Colegio de la Frontera Norte también nos asistió, la gente de la agencia USGS en Tucson nos asistió también. Tuvimos que constituir un equipo interdisciplinario porque cuando la infraestructura verde se concibe como parte de un plan de escala urbano, es necesario incorporar la experiencia, el conocimiento, las herramientas de distintas disciplinas, geólogos, hidrólogos, planificadores, politólogos, desde luego arquitectos y paisajistas, que es muy indispensable para poder desarrollar una propuesta que sea comprensiva y que además sea adecuada a las condiciones de cada una de las localidades. Como parte de este último proyecto, y aquí voy a concluir, hicimos un ejercicio de demostración con dos pequeños proyectos pilotos, uno en una escuela de Nogales, Sonora, y otro en una colonia popular, la colonia Héroes, la colonia Embarcadero, perdón, en Nogales, Sonora. En estos dos proyectos involucramos a los estudiantes, a los profesores, a los residentes de las colonias en la construcción de jardines de lluvia para precisamente mostrar la efectividad y la facilidad con la que los residentes de Nogales pueden ellos intervenir y mejorar las condiciones del lugar donde residen. Esa es mi experiencia con infraestructura verde, un poco desde la academia, tratando de identificar maneras de implementar, de escalar también la aplicación, y mucho más recientemente ya en un plano más aplicado con estos ejercicios demostrativos para la creación de una red binacional en ambos Nogales. Bien, muchísimas gracias. Ahora pasamos a la segunda pregunta, y es acerca de lo que representa un desafío y barreras para la implementación de la infraestructura verde en ciudades de clima cálido seco. Entonces comenzamos con Citlali, por favor. Bueno, yo considero una barrera a brincar, digamos, el tema del crecimiento de las ciudades, o sea, un crecimiento sin control. Hemos visto las afectaciones precisamente a las faldas de los cerros. Asimismo, no se tiene cubierto el tema de servicios públicos, los residuos, etcétera. Entonces viene una bola de nieve en ese sentido de los crecimientos desmedidos. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los puntos importantes en el tema de la infraestructura verde. Y otro tema también es importante, es el tema precisamente de políticas públicas, ¿no? Como bien lo menciona Lupita, aquí tenemos un manual muy cacareado a nivel nacional, de que Hermosillo es la ciudad que tiene su manual de infraestructura verde,
Más sin embargo, vemos construcciones nuevas y nuevas y nuevas y vemos que no se aplica para nada los temas de infraestructura verde, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿dónde está ese manual? ¿Quién lo está llevando a cabo? ¿Quién está haciendo la vigilancia de que se lleve a cabo todos los lineamientos que vienen ahí? Que si ustedes lo han visto, o sea, es un manual completísimo de diferentes técnicas de infraestructura verde, tanto urbana como en áreas públicas. Entonces, yo creo que esos son los dos puntos más importantes a salvar. El tema también de que se pongan de acuerdo los 3 niveles de gobierno en las aplicaciones de estas técnicas de infraestructura verde. Okay. Muchísimas gracias. Ahora sí tenemos la participación de la arquitecta Peñuñuri. ¿Cuánto tengo? ¿Media hora para hablar de las barreras y de los...? Muy bien, lo trataré de decir en menos de 5 minutos. Pues mira, en realidad yo creo que es fácil a veces cambiar infraestructuras, lo que es difícil es cambiar mentalidades. Y eso ha sido, creo, la principal barrera que ha tenido la infraestructura verde desde que se hizo el manual en 2017 hasta ahorita. Vencer inercias por muchos años, sobre todo para aquellos que nos formamos, como ahorita decía, hace muchos años, es complicado, incluso dentro de quienes están en la función pública, que muchos de ellos, por ejemplo, en el área de parques y jardines, ya llevaban muchísimos años haciendo las cosas de una cierta manera, decirles que venga alguien a quien saben que no es un especialista en jardinería, en todos esos temas, que les diga que eso ya no se puede seguir haciendo, que hay que hacerlo diferente. Pues la verdad ha sido sumamente complicado, porque si bien el INPLAN es quien hizo el manual y quien hizo la paleta vegetal, y tengo que decirlo, no solamente el INPLAN, fue gracias también a alianzas que se hicieron con la academia, con los colectivos, Caminantes del Desierto participó activamente y aquí está. Si bien nosotros hacemos el manual y hacemos los lineamientos, las facultades del INPLAN acaban ahí, y entonces entran las de otras dependencias que son quienes tienen que vigilar que si bien se dio el dictamen aprobatorio con ciertas técnicas, se construya igual que los planos, cosa que muchas veces no sucede. Entonces falta una vigilancia, inspección y darle la importancia, porque sí se vigila que la estructura esté bien, que ciertas cosas estén bien, pero eso se ve como algo no indispensable y si no se hace, se deja pasar muchas veces. Entonces, esa es una. Dos, también, como muy bien decía el doctor Lara, no se trata de hacer intervenciones aquí y allá sin conectividad, sin un enfoque sistémico, ¿no? Esto es bien importante para que realmente tenga un real impacto lo que hacemos. Jaime Lerner, arquitecto y exalcalde de Curitiba, quien inventó el Metrobús, por cierto, hablaba de la importancia de las acupunturas urbanas, ¿no? Esas pequeñas intervenciones que pueden dotar de nueva energía en la zona donde se encuentren. Sin embargo, si esas acupunturas urbanas no se hacen de una forma sistémica y planeada, son picaduras de mosquito, no tienen el efecto que deberían de tener. Entonces, entender ese proceso de planeación es complicado. En Hermosillo, en el INPLAN, iniciamos lo que es un plan estratégico de infraestructura verde para la ciudad, que era multifactorial. Estudiábamos cuáles eran las zonas de mayor calor de la ciudad, cuáles son las mejores zonas para infiltrar el agua, y en esto nos ayudó la UNAM. Estudiamos cuáles eran incluso también las zonas en donde la infraestructura verde podía ser aliada de la movilidad activa, es decir, caminar, andar en bicicleta e incluso usar el transporte público. Es decir, una serie de factores que al alinearlos te daba un plano estratégico de dónde debían ser las primeras intervenciones y cómo, ¿no? Entonces, eso está ahí todavía esperando que se concrete ya en la práctica real, ¿no? Entonces, básicamente esas han sido las grandes dificultades, el cambio de mentalidades. Por eso me da muchísimo gusto que ustedes que están empezando ya traigan esa mentalidad. Okay. Gracias, Pita. Ahora pasamos con el maestro. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo que coincidir. En mis notas, yo creo que el principal problema son las fronteras mentales, las fronteras de la mente, los sesgos profesionales también que impiden a los arquitectos, a los ingenieros civiles, incluso a la gente que hace planificación en forma profesional de las ciudades en concebir formas alternativas
resolver los problemas que aquejan a la ciudad. Esas fronteras mentales a veces nos hacen concebir la vida en la ciudad como algo fragmentado, no solamente espacialmente, sino también sectorialmente, y nos impide colaborar, nos impide ser innovativos y creativos a la hora de resolver los problemas de la ciudad. Ahora, en este contexto de cambio climático, con problemas de las sequías e inundaciones que nos aquejan en forma recurrente y cada vez más desastrosa, es muy importante pensar en la ciudad y su relación con el medio ambiente en forma diferente de como lo hemos hecho tradicionalmente. Yo como planificador urbano no puedo pensar, por ejemplo, en los temas de agua, inundaciones, incluso la sequía, si no pienso en la forma en cómo usamos el suelo dentro de la ciudad. Lo que decía Lupita Peñuñuri hace un momento, en el sentido de que tenemos que pensar la infraestructura verde como parte de un sistema, es muy cierto, ligado por ejemplo, con la caminabilidad en las ciudades, ligado con los sistemas de transporte público en las ciudades, una cuestión crítica. Entonces tenemos que romper estas barreras que nos permiten ver la ciudad como un todo integrado, en donde cada uno de sus elementos componentes están interconectados. Y eso hay que llevarlo también a la otra barrera, que también es una frontera mental, y es este problema de que los ciudadanos a veces no conectan lo que hacen en su casa, lo que hacen en su colonia, con situaciones que se producen en otras partes de la ciudad. En Nogales, Sonora, es muy típico. Si un residente en uno de los cerros decide mover tierra, por ejemplo, para ampliar su casa, eso va a generar sedimentos, va a remover vegetación que retiene agua, y al cabo del tiempo tiene implicaciones para la gente que está aguas abajo dentro de la misma cuenca o semicuenca en la ciudad. Entonces estas conexiones que debemos hacer profesionalmente como arquitectos, como ingenieros civiles, como planificadores, es una cosa que también debemos implantar en los ciudadanos, de tal manera que vean su ciudad como un organismo interconectado, en el que cualquier acción que tomemos a escala individual tiene repercusiones a escala de toda la ciudad. Y finalmente, yo creo que también es muy importante pensar en los otros actores que son esenciales en el proceso de transformación de la ciudad, en particular los propietarios de la tierra y los desarrolladores. En Nogales hemos aprendido, por ejemplo, de que con los incentivos apropiados es posible involucrar a los desarrolladores en la aplicación de infraestructura verde, en la solución de problemas como inundación, calidad de agua o la generación de espacios, de oportunidades recreativas en la ciudad. Entonces, esos serían mis comentarios. Ok. Bueno, continuamos con la tercera intervención, que es acerca de qué oportunidades de implementación de estrategia de la infraestructura verde en clima cálido seco. Comenzamos, ¿qué tal? Pues yo creo que oportunidades hay muchas, ¿no? Porque es algo que está muy nuevo. Hace poco leía un manual de infraestructura verde de la Ciudad de México. Increíblemente recomendaba técnicas de infraestructura verde, específicamente cosecha de agua, para ciudades donde tuvieran una precipitación mayor a 500 milímetros de agua. Entonces dije yo, pues aquí nunca vamos a llegar a esa cantidad, ¿no? Digo, no, ni siquiera en este año yo creo llegamos a esa cantidad. Y te quedas pensando, dices, ¿cómo es posible que recomienden eso?
en lugar de recomendarlo en las zonas áridas, que es donde nosotros estamos, donde más necesitamos de agua, donde vivimos épocas de sequía. Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades, como bien dice Lupita, desde capacitarnos, o sea, el desarrollo de esta oportunidad, pues, o sea, hay mucho de dónde desarrollar ahí la parte tanto, y es transversal, o sea, tanto la parte de ingeniería, arquitectura, hasta en comunicación hay espacio, tratar de cómo hacemos claro y cómo transmitimos estas técnicas de infraestructura verde a todos, porque se puede aplicar en cualquier lugar, pues desde un lugar pequeño hasta un lugar grande, como ya lo vimos, o sea, se puede estar replicando. Yo creo que esas son de las oportunidades que más puedo visualizar en el tema de infraestructura verde. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí continuamos con la arquitecta Peñuri. Sí, gracias. Yo creo que las oportunidades son infinitas y van en diferentes escalas. Casi siempre esperamos que el gobierno sea quien dé la pauta y resuelva esto, pero la verdad es que esta responsabilidad cae en todos, ¿no? Yo, bueno, desde septiembre pasado estoy en la iniciativa privada nuevamente y yo veo que el mayor potencial es si cada uno de nosotros como ciudadanos hiciésemos, por ejemplo, un jardín de lluvia en nuestras casas que absorbiera al menos la primera pulgada, las 2 primeras pulgadas de lluvia dentro de nuestras casas. Esa agua dejaría de correr por las calles causando baches, causando muchos problemas, inundaciones, incluso aguas abajo. Entonces, ¿por qué no pensar que también nosotros somos responsables por el espacio en que habitamos? Ahí hay una gran oportunidad. Hay oportunidad también, obviamente, en que toda la obra pública que se haga realmente pueda adoptar estas técnicas de infraestructura verde. Y también está en la iniciativa privada, junto con la Agencia de Cooperación Alemana, recuerdo hicimos un concurso con Cafenio de arquitectura, fue, no sé, creo que aquí participaron algunos, y no me acuerdo si fue de aquí incluso el proyecto ganador, donde una de estas zonas de Cafenio se transformaba para hacer un captador de aguas de lluvia que tuviera las técnicas de infraestructura verde. Y fue un gran proyecto. Si eso se repitiera en diferentes otras organizaciones, pues ya estaríamos resolviendo, quizá Nogales no se inundaría, no tendría esos grandes problemas. No sé si pueden pasar por favor un video, que rapidito mientras estoy platicando. Recientemente la Embajada Británica lanzó un concurso a nivel nacional que se llama Concurso de Paraderos Verdes, y nosotros como RPS Sociedad Creativa, que espero me estén viendo por internet por ahí, mis compañeros de oficina, bueno, hicimos esta propuesta, una propuesta de un parabús que tuviese en primer lugar 2 jardines de lluvia a los lados, que pudiesen recolectar agua de lluvia e infiltrar al subsuelo ya limpia a través de las raíces, donde también pudiéramos tener unos jardines de polinizadores. Y además fuese un lugar que fuese mucho más que un mero espacio de transición, sino un lugar que produjera realmente un cambio positivo en el lugar donde se encontraba. Tiene también un espacio para bicicletas, para alentar la multimodalidad. Y también, bueno, partimos de una encuesta que se hizo en la ciudadanía que decía que se sentía más cómoda debajo de la sombra de un árbol al esperar el camión. Sin embargo, cuando se hicieron, y eso fue gracias a la Universidad de Arizona, Estatal de Arizona, micromediciones, se veía que se bajaba más la temperatura en aquellos paraderos que tenían sombra horizontal y sombra vertical, aún más que debajo del árbol, que a mí me dolió porque yo quería que saliera, que fuera pero esa era la realidad. Entonces, en esta propuesta lo que quisimos es unir percepción y realidad. Hicimos un parabús que proyecta la sombra de un árbol, dependiendo de la ciudad en donde estés, el tipo de árbol o de vegetación de la zona, y que además tuviese esa protección vertical y horizontal que nos pudiera bajar la temperatura. Entonces, además tiene celdas solares y una serie de otros componentes. Pero aquí lo interesante es que esta infraestructura verde, nosotros la estamos pensando como el mejor aliado de la movilidad activa y la movilidad sustentable, que incluye el transporte público. Si tenemos
banquetas arborizadas, si tenemos ciclovías arborizadas, vamos a producir un cambio también en la mentalidad de pensar, ¿por qué no utilizar estos otros modos de transporte? Es decir, las oportunidades son muchas, desde gestión de agua de lluvia, reducción de temperaturas, reducción de contaminantes, hay que tomarla y depende de nosotros el que lo hagamos, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora pasamos con el maestro Lara. Yo también veo muchísimas oportunidades y es un atributo de la infraestructura verde el ser precisamente una estrategia, un enfoque flexible para el manejo de los entornos urbanos que se puede aplicar en múltiples escalas, que generan múltiples beneficios. Entonces podríamos extendernos muchísimo hablando de las oportunidades. Yo quiero comentar solamente dos que desde mi punto de vista son muy importantes en cualquier contexto, pero particularmente en el caso de Nogales. Uno de los beneficios es la activación de la ciudadanía. Si las acciones de infraestructura verde se desarrollan con los ciudadanos en mente, la implementación de planes de infraestructura verde pueden servir, uno, para conectar a los residentes con su ciudad, como es ahora, y también con su futuro, porque ellos pueden ver cómo a través de intervenciones que son muy costo efectivas se puede mejorar en forma sustantiva el lugar donde viven. Lo miramos en Nogales, por ejemplo, cuando hicimos la demostración en la colonia El Embarcadero, los residentes estuvieron participando con nosotros, moviendo tierra, moviendo rocas, plantando árboles, y ellos pudieron ver en el curso de unas horas cómo un lugar que estaba abandonado se transformó en un lugar que ellos podían usar y sirvió como plataforma para imaginarse un futuro diferente. Algo que empezó como un simple jardín de lluvia, de repente en la mente de algunos de ellos empezó a visualizarse como un corredor que no solamente iba a servir a los residentes de la colonia del Embarcadero, sino que también podía ser un elemento de orgullo y de disfrute para la ciudadanía de Nogales en general. Lo vimos en la escuela secundaria número 43, en donde los niños y los maestros y los residentes de la colonia vinieron a construir un jardín de lluvia y que después pudimos visualizar que tiene efectos concretos, directos, sustantivos sobre el arrastre de sedimentos y el agua que escurre desde el terreno de la escuela calles abajo. La personal del INIPE en Nogales hizo una estimación y ellos calcularon que la intervención que hicimos en la secundaria 43 redujo en 7% en la cantidad de agua que salía desde el campus hacia el arroyo Chimeneas, que es una zona que se inunda frecuentemente en la ciudad. Entonces, son intervenciones pequeñas que pueden tener este efecto. Y el otro aspecto que yo creo que también puede tener implicaciones sobre la activación de la ciudadanía, y que es una oportunidad enorme de la infraestructura verde por su flexibilidad, es la creación de espacios de recreación que, como veíamos hace unas horas en la presentación del profesor de la Universidad de Arizona, generan múltiples beneficios sobre la salud, sobre la cohesión social, la reducción de enfermedades crónico-degenerativas. Hay muchos beneficios asociados con eso. En Nogales, en el proyecto que nosotros realizamos en 2008, estábamos muy preocupados porque la tasa de área verde por habitante en Nogales era extremadamente baja, 1.1 metros cuadrados por residente, muy por debajo de lo que se considera aceptable. Y a través de la red que propusimos, sugerimos que esa tasa podía incrementarse a 4.46 metros cuadrados por residente. Entonces,
Las oportunidades son enormes, es cuestión de pensar la infraestructura verde como parte integral del proceso de planeación, desde luego sin exagerar sus posibilidades, porque sabemos que tiene limitaciones, pero bien puede integrarse la infraestructura verde con los proyectos de infraestructura gris o los proyectos de infraestructura azul, que en algunas ciudades se integran en planes generales de desarrollo para las ciudades. Bien, bueno, ahora pasamos a la última intervención por parte de los participantes y es acerca de su aportación, un comentario final acerca de esta dinámica que tiene actualmente en política pública la infraestructura verde. Entonces pasamos contigo, Citlali, por favor. Pues como comentario final yo quisiera hacer la reflexión de que cualquier espacio es factible para intervenirlo con infraestructura verde, por más pequeño que sea, es totalmente factible. Entonces que nos quedemos con eso como reflexión. Nos comentaban en alguna de las charlas de infraestructura verde, hay que hacer observación, claro que es mucha técnica y ingeniería y niveles y todo eso, no me corregirá Lupita, pero también tiene que ver mucho con observación. Nos decía una doctora precisamente, nos decía, dejen que la infraestructura verde les hable, que les cuente historias, ¿no? Porque, y sí es cierto, o sea, nosotros, yo lo he visto, lo he vivido ahí en el área natural protegida del Cerro Johnson, precisamente donde se han hecho algunos trabajos de restauración, pues después te habla. ¿Cómo te habla? Pues porque nacen un montón de vegetación que no sabíamos que existían. Ahí estaba lleno, por ejemplo, de pasto búfel, donde se elimina el pasto búfel, donde ya hay retención de humedad, crece una cantidad de vegetación, de pastos nativos, de arbustos nativos que no estaban. Entonces eso es parte de la observación y de evaluar los resultados, qué se hizo bien, qué no se hizo bien, qué hay que corregir, porque pues también el agua cambia, ¿no? Depende de los trabajos que vayamos haciendo, se mueve ella busca su salida, entonces tenemos también como que ir viendo hacia dónde va y qué más trabajos se pueden hacer. En el tema de políticas públicas, pues sí hay mucho trabajo que hacer todavía. Yo creo que faltan más leyes, trabajar más con los diputados. Ahorita vi que estaba una diputada por aquí, me dio mucho gusto que viniera, porque hay muchas iniciativas que, o sea, podemos hacer muchas cosas nosotros en individual, pero hay muchas otras que necesitamos forzosamente que lleguen al Congreso, que queden como legislación, que se creen los reglamentos también, porque hay veces que está la ley y si faltan los reglamentos, pues quedamos en la misma, ¿no? Entonces, también tenemos que involucrarnos como sociedad nosotros en todo esto. Mucho de la infraestructura verde tiene que ver con comunidad. Como bien lo mencionó ahorita el doctor Lara, o sea, es un trabajo que impacta en muchos sentidos de salud, en la parte social también, en la parte económica. Hay veces que no nos damos cuenta, pero tiene impactos en muchas vertientes lo que es la infraestructura verde. Muchas gracias. Ahora pasamos con Pita, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, a ver, apelar, por ejemplo, creo que casi todos los que están aquí son arquitectos, ¿verdad? O estudiantes de arquitectura, a nuestra responsabilidad, o ingenieros civiles quizá, apelar a nuestra responsabilidad, nosotros que conocemos de la infraestructura verde, el gran potencial y los beneficios que puede tener para no solo nuestra ciudad, sino el mundo, porque también no se ha hablado del cambio climático, pero la infraestructura verde es uno de los 3 grandes estrategias que pueden ayudar a revertir los estragos del cambio climático junto con la energía y la economía circular, se considera uno de los 3 grandes. También como arquitecto no esperemos, por ejemplo, las casas habitación unifamiliares no están normadas por las técnicas de infraestructura verde, no es obligatorio usarlos. El cliente no nos los va a pedir, usa técnicas de infraestructura verde, quizá ni las conoce. Entonces es nuestra responsabilidad también promover esto que nosotros sí conocemos y que sabemos tiene una gran ventaja, nada de enviar el agua de las azoteas a la calle, tratar de infiltrarla donde está. Aquí ese es
Es el gran principio de la infraestructura verde. Y por otro lado, nada va a mover más las políticas públicas que la voluntad colectiva. Entonces, tenemos que participar en los esfuerzos. Si hay una consulta del Programa de Desarrollo Urbano, si hay una consulta de los planes municipales de desarrollo, hay que estar ahí. Hay que incidir, no hay que dejar que las cosas sucedan sin nuestra participación. Es nuestra obligación participar como profesionales y como ciudadanos también. Ok, muchas gracias. Ahora, su participación, doctor. Pues yo quiero decir solamente que me congratula enormemente ver que la Universidad de Sonora está activa en la promoción de estos conceptos. Desde luego que la colaboración con la Universidad de Arizona también es muy importante. Creo que estos intercambios de experiencias, de conocimiento, son muy útiles para ambos lados de la frontera, pero especialmente para las universidades en México. Nos acerca a ideas, a experiencias que son muchas veces novedosas y a veces no estamos al tanto de estas posibilidades. Es muy afortunado que los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Sonora estén participando. Estuve viendo algunos de los diseños que estaban proponiendo. Me recuerda muchísimo a los diseños que hemos visto en otras oportunidades que hemos colaborado con la doctora Zúñiga, y eso habla muy bien de que los conceptos y su aplicación han sido adoptados, absorbidos completamente por los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Sonora. Felicidades por eso. Y por último, en el área de la política pública, bueno, las políticas públicas son producto de la imaginación, de la visión colectiva. Deben incorporar cada vez más a los ciudadanos. Ojalá podamos seguir avanzando en eso. La colaboración entre las agencias de planeación municipal, como fue el caso del IPLAN, con las universidades, es también muy importante. Nos queda mucho trabajo por hacer. Fundamentalmente yo pienso en la propagación de la experiencia que ha tenido Hermosillo como líder en la promoción de la infraestructura verde, no solamente de Sonora, sino a nivel nacional. Yo creo que eso tiene que extenderse y arraigarse en otros municipios y ciudades del estado de Sonora. Okay. Muchísimas gracias. Quisiéramos dar pie a si hay preguntas por parte de los estudiantes. Buenas tardes. Primeramente felicitar a las universidades por este proyecto y también arquitecta porque la rescatamos, ya está en la iniciativa privada. Tlali, voy conociéndote en persona, pero pues ya te conozco desde ese tiempo y veo que esto es coyuntural. Toda la sociedad nos hemos venido dando cuenta de la importancia de lo que es una cultura verde, irnos compenetrando en las actividades de algunos colectivos que antes pensábamos que eran cuestiones que eran de ellos, pero sin embargo nos afectan. Nuestras calles, nuestras vialidades están siendo afectadas, nuestros automóviles, nuestra economía, porque están ponchándose las llantas. También tenemos una gran ventaja de que cuando nos involucramos, nos vemos beneficiados. Hablaban en cuanto a la salud mental, en la psiquis, también en nuestra misma, es un beneficio cuando tenemos huertos, cuando tenemos nuestras propias cosechas, pero qué bueno y reitero que ya está dentro de la iniciativa privada, porque nos va vinculando nuestras actividades en lo general hacia una orientación con equipos de trabajo más multidisciplinarios, que podamos tener un impacto mayor
en esas políticas públicas que al final de cuentas, si no es con colectivos, ninguna autoridad nos va a tomar en cuenta. No hay política pública que no sea a través de este empuje de la iniciativa privada para que los legisladores hagan su trabajo. Entonces, la misma naturaleza, bien dijeron, nos está enseñando hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad, creo que a partir de hoy, pues tener esa vinculación y esas actividades que sean más frecuentes, y felicidades a los departamentos de arquitectura y diseño por mostrarnos que hay situaciones que van a cambiar nuestras mentalidades. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Buenas tardes a todos los panelistas y a los participantes de la plática. Bueno, vengo siguiendo el tema de infraestructura verde desde hace tiempo. Tengo dos preguntas. ¿Cuál viene siendo la perspectiva de la infraestructura verde aquí en Hermosillo, ¿no? Porque igual sabemos que somos pioneros a nivel Latinoamérica, pues hay un reconocimiento muy bueno incluso de los reglamentos y todo lo que se ha implementado. Porque hay resistencias, como usted comenta, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva del concepto de infraestructura verde y en la aplicación principalmente, ¿no? Y otras ciudades pues lo están implementando también, Mérida, San Luis Potosí, entre otras. Y la otra pregunta es una pregunta más teórica. Estuve en un curso de diseño de infraestructura verde con miembros de la cooperación alemana, de la agencia, de la GIS, con maestros, profesores también de la UNAM, y Antonio Suárez, y probablemente los conoce, Antonio Suárez, Auribel Villa, donde ellos estuvieron comentando, también les hice esta pregunta, ¿no?, al respecto. Y el concepto, estaban ellos empujando una norma a nivel nacional parecida a la que hay aquí en Hermosillo, es lo que me dio a entender, pero que hay resistencias también en la implementación desde los puntos de vista político, y que al parecer el comentario que se hizo al final fue que probablemente el concepto pasaba de moda, no sé si eso fue lo que le comentaron las partes políticas, que por qué no se implementó, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no va a pasar de moda este concepto de infraestructura verde y qué se le tendría que decir a esta parte? Bueno, a las personas que están dentro, los policy makers, ¿no?, los hacedores de política pública. Y por último, una observación nada más con respecto de los jardines de cosecha de lluvia en Ciudad de México, que mencionaba que son 500 mililitros, ¿no? Si no entiendo, milímetros, perdón. Lo que me vino a la mente es que el estrés hídrico en Ciudad de México pues también es bastante fuerte, ¿no? Ahí en Ciudad de México tienen problemas ahí con los sistemas también, Cutzamala creo que manejan ellos. Entonces me imagino que la capacidad debe ser un poquito más grande, ¿no? Nada más como observación. Y pues dejo las preguntas a los panelistas. Gracias. Ok, las perspectivas para Hermosillo de infraestructura verde, yo creo que cada vez vamos a verla más en nuestra ciudad, tanto en el espacio público como los espacios privados. Ahorita quienes están normados son quienes tienen grandes espacios de estacionamiento, pues ni tan grandes, como de 300 metros para adelante. Entonces, cada vez lo vamos a ver más. Si bien es cierto, a finales del 18 se aprobó la norma, solo aplica a quienes sacaron la licencia de construcción después de eso. ¿Cuál es el tiempo que pasa en sacar una licencia? Puede tardar un año, quizá hasta el 2020 sacaron la licencia y por ahí en el 2021 estuvieron construyendo o terminaron de construir. Entonces, apenas estamos a empezar a ver. Les puedo dar un ejemplo, si me permiten hacer el comercial. Por ejemplo, el Walmart que está en el Progreso aplicó todas las técnicas de infraestructura verde, hizo pavimentos permeables en el estacionamiento, hizo obviamente jardineras con captación del agua de lluvia, hizo una microcuenca al frente. Entonces creo que es un buen ejemplo y los resultados han sido buenos. Entonces yo creo que mientras más estemos viendo las bondades, más vamos a ver la aplicación, porque
van a ver cómo incluso les ayuda en el mantenimiento de estacionamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también nosotros cuando hicimos la norma técnica, nunca es fácil aprobar una norma de ese tipo que te cambie, como decíamos, mentalidades y manera de hacer las cosas. Se trabajó con la Canadevi, se trabajó con la CEMIC, se trabajaron además de los colectivos, por supuesto, pero quienes podrían sentirse afectados negativamente, que son ellos, y estuvieron de acuerdo. Al principio sí había un poco de resistencia, pero cuando les mostrábamos que eso que estaban invirtiendo en infraestructura verde, se lo estaban ahorrando en infraestructura gris, bueno, entonces ya la suma y resta ya empezaba a dar. Entonces, creo que cada vez se va a dar más. Ahorita actualmente yo estoy trabajando en un proyecto, no puedo decir todavía nombres, pero es un proyecto que va a tener el primer parque de inundable de Hermosillo, en donde se consiguió que Sindicatura por primera vez tomara como un equipamiento esas áreas inundables. Y no lo estamos haciendo inundables nada más porque queremos, sino porque de esa manera resolvemos un problema que no se solucionó aguas arriba antes y que ahora este desarrollador va a tener que solucionarlo en su predio. Por lo tanto, él no tenía por qué soportar todos los gastos que esto implicaba. Entonces el municipio decidió que se lo iba a tomar como un equipamiento, cosa que debía haber sucedido mucho antes, porque un vaso regulador es un excelente equipamiento de ciudad. Entonces más proyectos como este lo vamos a estar viendo, y con proyectos como los que acabo de ver de los estudiantes de arquitectura, yo creo que vamos a ver excelentes proyectos aquí en Hermosillo. Y también las paradas, se me olvidó comentarles, fue el proyecto ganador a nivel nacional, entonces esperamos empezar a verlas también. Quisiéramos que fuera Hermosillo. Nos han hablado alcaldes, fíjense, de otras partes del país, pero no lo queremos soltar todavía hasta no verlo primero en Hermosillo. Entonces, esperemos verlo pronto, y aquí alrededor de la Universidad de Sonora estaría fabuloso. Aprovecho para hacer el comercial. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Ok, nada más para cerrar este panel y poder dar, ahora sí, la clausura, nada más me toca de alguna manera dar una conclusión, y pues con los comentarios que han hecho los panelistas, les podemos ahora sí tener el desafío, ahora sí, para los arquitectos, sobre todo los nuevos arquitectos, que tengan una consideración hacia este instrumento en su proceso proyectual, pero también a la hora de recordar que la ciudad es patrimonio de todos, no de la autoridad, es de los ciudadanos. Entonces, un ejercicio básico a la hora de pensar en la ciudad, hay que pensar que es nuestro patrimonio. De ahí la importancia de que cada quien ahora sí, en el ámbito que le toque desarrollar su vida profesional, tenga la oportunidad y la corresponsabilidad de poder atender esta condición, que ya no es un ejercicio de ahora sí, de una sola élite. Todos debemos buscar la manera de generar una concientización de lo que podemos hacer a nivel individual y el efecto que va a tener a nivel colectivo. Y eso es cuando una política pública ya se toma como una condición de vida, en este caso, en comunidad, una vida urbana. Entonces, el éxito que han tenido algunas otras sociedades es el hecho de que se considera como parte de vivir en esa ciudad, es tener conciencia de la corresponsabilidad y la actividad que se da en cuanto a ser precisamente copartícipe de las políticas públicas. Y lo que nos toca, en este caso, a los profesionales de la arquitectura, es precisamente generar espacios sustentables, pero también que cómo se colabora directa o indirectamente a la salud pública, pero también a la economía de la ciudad. Todo mundo recuerda y la percepción que se tiene de una ciudad por el entorno, la imagen y sobre todo el ver que cómo se tiene cada día más la necesidad de tener contacto con la naturaleza. Ahora sí, pues pasamos y agradecemos ahora sí la asistencia que tienen aquí como futuros arquitectos, pero también tenemos que darle aquí reconocimiento a los participantes de este panel. Bueno, muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Lupita, Citlali y Francisco.